Este curso va a comprender 4 sesiones. Nosotros, bueno, Gabriel ya irá viendo cómo va manejando los tiempos, pero esperamos de que cada sesión pues dure aproximadamente 2 horas, ¿verdad? Sabemos que dependiendo de las partes del mundo en las que nos estén viendo, podrá ser un poco más cansado, ¿verdad? Les agradecemos a todas y a todos, a todos su presencia el día de hoy, y así como sus ganas, pues, de poder reflexionar a partir de la estética, a partir del goce, a partir de todo esto que nos puede llegar a mover, ¿verdad? Cómo transformar las sociedades que tenemos hoy en día, ¿no? Y el sistema mundial que tenemos hoy por hoy. Yo creo que sin más le dejaría a Gabriel ahorita mismo su propia introducción, ¿verdad? Gracias por su atención. Adelante, Gabriel. Hola, buenas noches. Bueno, no sé cómo estén ahorita en otros lugares, en otros países. Si no se me momento, díganmelo para que apague la cámara y puedan escucharme, ¿no? Si se está trabando mucho, díganmelo, por favor. Bueno, gracias al colectivo Patria Exacta, que están desde El Salvador, ¿no? Nos encontramos en algún momento, platicamos, se armó este proyecto, se apalabró y estamos aquí con ellos, ¿no? Como habíamos quedado. Y yo, no sé, Pedro, ayúdame un poco, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se organiza? ¿Podríamos presentarnos? No sé cuántos seamos, ay, somos 46, somos bastantes. Eh, ¿Les parece? ¿Cómo se organiza, Pedro? ¿Cómo lo organizarías? Un poco para saber, por ejemplo, su nombre, desde qué país están y si tienen alguna, ¿cómo llamarle? Alguna afinidad, algún oficio a lo que se dediquen. Es decir, no sé, a lo mejor me dedico a la escultura o a la pintura, a las letras, no sé, tengo una ingeniería o trabajo en algún lugar. Eso me gustaría saber para saber también cómo comenzar lo de la estética y también saber qué tanto de los, digo, para dar ciertas introducciones sobre la filosofía, ¿no? Sobre cuáles son las críticas que se están haciendo y por qué la estética va a ser la última parte del planteamiento filosófico del maestro de su sistema filosófico, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos, Pedro? ¿Cómo se organiza eso? ¿Se puede? Te pregunto. Sí, yo lo que propondría es que nos podamos presentar en primer lugar por el chat y quizás que 3 personas de manera sumamente breve pues puedan presentarse a viva voz, ¿vea? Quizás para no perder como la dinámica de la interacción, si ¿vea? Eso diría. Quizás también Ok. aprovecho ahorita mi turno de la palabra para decir de que hemos estado enviando, digamos, todos los datos del curso al chat, ¿verdad? Al chat, perdón, sus correos particulares. Entiendo yo que hay varias personas que han tenido algún que otro problema para recibirlo, ¿verdad? Vamos a ver de solucionar el problema pronto. Si no lo reciben por vía correo, bueno, que les pediríamos por favor de si tienen contactos, que sepan que tienen estos problemas, pues lo puedan ir diciendo, ¿verdad? De que vamos a ver de solucionarlo, de que estén pendientes de su correo y si nos lo pueden poner también ahí en el chat, quienes han llegado a tener problemas, ¿verdad? También es importante porque con el correo que enviamos, digamos, no es solamente este link de la videollamada, sino también de las lecturas, ¿verdad? Del curso. También decir de que es cierto que ahorita somos 53, pero somos todavía más personas, ¿verdad? Entonces, o sea, inscritos hemos sido alrededor de 100 personas. Nos alegra bastante el hecho de poder tener a tantos compañeros y compañeras, no solo de El Salvador, sino de toda América Latina, ¿verdad? Entonces, si se pueden ir presentando vía chat y a qué se dedican, ¿verdad? Y ya tenemos aquí varias manos levantadas.
Tengo en primer lugar a Rodolfo. Rodolfo, no sé si vas a presentarte brevemente. Bueno, si no, la siguiente persona sería Oipic. Y también está Ana María Minero. Bien, hoy pico de mar. Jalará parrambuí, ateí, charrúa y pico de mar, ataiteno, yendau, ceredo y mar, diquinambí, ateí, mundi, ateiten, jue. No, es idioma charrúa. Soy Edu, Jorge Eduardo Díaz Coitiño, del grupo Charrúa y Pico de Mar. Es un grupo charrúa que se dedica un poco a la reconstrucción de la cultura charrúa, fundamentalmente hacia los niños, para difundir y crear espacios donde enseñarle a los niños un poco de cultura charrúa. Yo soy artista multidisciplinario, me dedico justamente a la reconstrucción de nuestra cultura y estoy en el terreno, en el territorio que ocupa el Estado uruguayo, porque digo, el charrúa es de la zona de Entre Ríos de Argentina, en la zona de la banda oriental de Uruguay y la zona de Río Grande do Sur de Brasil. Ese es el territorio charrúa. Bueno, me dedico fundamentalmente al arte y en todas sus disciplinas porque como estoy haciendo la reconstrucción de nuestro arte charrúa, he tenido que incursionar en los diferentes ámbitos del arte en sí. Bueno, eso es un poco mi presentación. Después dije que un día a Taitenjue, pertenezco a un grupo charrúa que se llama Somos Agua, Ateitenjue, quiere decir Somos Agua, y fundamentalmente nos dedicamos a la defensa del acuífero guaraní. Porque digo, el acuífero guaraní pertenece a todo el territorio, aparte del territorio brasilero, de Paraguay, de Argentina y Uruguay. Y bueno, es un recurso, hoy en día considerado un recurso, para nosotros es un elemento vital, el agua, y bueno, lo que intentamos es defenderla del saqueo a nivel internacional que se pretende hacer del acuífero. Bueno, un poco eso ahí. Un saludo a todos. Gracias, compañero. Jalaná Ahora sí puedo hablar. Un saludo a todos. Bueno, Ahora sí puedo hablar. Sí. Brevemente, Bueno, por favor, yo soy gracias. algo breve. Yo soy Rodolfo Altamirano de Argentina, la provincia de San Luis, en el centro del país. Soy filósofo y teólogo de la liberación. Nací en los pagos de Enrique Dussel, así que somos paisanos. Yo nací en Rivadavia, en el este, y Enrique nació en La Paz, Mendoza. Así que muy, muy entusiasmado por este encuentro porque bueno, es un poco revivir toda la filosofía y la experiencia de Enrique. Mi dedicación plena en este momento es la teología de la liberación. Dirijo una comunidad teológica de toda Latinoamérica y hace muy poquito logramos crear la Fundación de Teología de la Liberación, en donde hay referentes y muchísimos denominaciones de cristianos a nivel ecuménico y pluralista en toda la comunidad o la fundación. Así que bueno, esta capacitación la hago con mucho placer, con muchas ganas. No prometo estar hasta las 12, porque acá son ya casi las 11, pero bueno, vamos a estar en esta capacitación. Así que muchas gracias y felicitaciones por la iniciativa a la organización.
gracias al Salvador, tierra de mártires. Bueno, Gracias, sigo yo. Rodolfo. Adelante, adelante. Bueno, buenas noches. Un saludo a todas y a todos. Creo que es una gran iniciativa. Bueno, soy Ana María Minero del Salvador. Estudié Ciencias Políticas y dirijo la Fundación Camilo Minero y pretendo ser gestora cultural. Estamos promoviendo las artes, especialmente en las niñas y en los niños, y hacemos varios eventos promoviendo ya sea la poesía, la música, en fin, todas las artes. Brevemente, para empezar, y que ya quiero escuchar a Gabo. Gracias. Bueno, muy bien. Les agradecemos a los compañeros y compañeras, tanto que han anotado en el chat como quienes han hablado por vía de voz, ¿verdad? Adelante, Gabriel. Bueno, están llegando los... ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Me están llegando los mensajes. ¿De dónde están? Muchos del Salvador, Argentina, Uruguay, Colombia, vi por ahí también. Me dicen que algunos son sociólogos, historiadores, ¿no? Por ahí vi. Y otros que se dedican como a las artes, ¿no? Bueno, un poco pensar que no todos conocen, digamos, el planteamiento filosófico. Algunos, aunque hayan estudiado sociología u otras eh, carreras, por ahí el compañero Rodolfo que se presentó, dice: yo sí soy teólogo, estudié filosofía, pero la mayoría ¿no? Algunos pues han estudiado los autores. Yo quisiera comenzar por ahí un poco, y para tratar de mostrar cómo llega el maestro a la estética de la liberación. Se mandó un texto, siete hipótesis de filosofía de la liberación, de estética de la liberación, que es este libro. Aquí viene un ensayito muy pequeño, ¿no? Y que finalmente es la base en la cual está el texto del maestro, el último, el que está por salir a publicarse. Es ahí donde está fundamentado todo esto. Bueno, entonces, para los que no conocen un poco no conocen tanto la obra, para los que apenas están empapando, por ahí decían que los de Patria Exacta sí han tenido, digamos, libros, acercamientos a la obra del maestro. No sé cómo los demás, voy a partir de cero, ¿sí? De que finalmente no, digamos que es la primera vez que escuchamos esto y nos interesa la estética, y si es de Enrique Dussel, bueno, es estética de la liberación y nos interesa. Voy a partir de ahí, tratando de que también, hablando con Pedro, de que esta es una escuela de cuadros, de militantes, ¿no? No estamos en el nivel, digamos, o en el formato académico, no necesariamente, pues, sino para gente que está en campo, que está trabajando, hasta cierto punto para trabajadores. Sería un curso de estética de la liberación para trabajadores, ya sean sociales, investigadores, artistas, ¿no? Bueno, esta obra, esta última parte, quiero comentarles que el maestro Dussel, para estudiar su obra, para llegar a este punto, digamos, y podamos diferenciar podamos ver cómo comienza él su estudio teórico, ya siendo estudiante de filosofía del doctorado, y cómo termina su última obra con algo que comenzó al principio. Y estamos hablando del principio de los años 60, principios de los 60, ¿sí? Entonces, rápidamente, es, digamos, un repaso de los que algunos ya saben. Sin embargo, para otros quizás sería nuevo. Podemos dividir la obra del maestro Dussel en el Dussel joven y el Dussel maduro. Y dentro de
estas dos hay subdivisiones, ¿no? En el Dussel joven, en la primera obra, digamos, los que no sepan, el maestro estudia en Cuyo, ya lo dijeron allí, en Argentina, y se va a Europa en el 57, me parece, y va a estudiar un doctorado en filosofía. En este viaje que hace, él siempre lo contaba, va a descubrir algo que siempre había estado estudiando filosofía europea, y llega a Europa y se va a dar cuenta que no va a ser igual, o no lo van a tratar igual como un europeo, ¿no? Que siempre iba a haber esa condición de distinción, allá sería de diferencia, ¿no? Los diferentes. Y ahí también conoce a mucha gente de América Latina que va para Europa, o sea, a trabajar, ¿no? Como muchos en México o Centroamérica u otros lugares que van a Estados Unidos, ¿no? A trabajar. Después de estar estudiando el doctorado en filosofía, se va a ir a Medio Oriente. Y ahí en Medio Oriente él lo cuenta, va a trabajar de carpintero, va a trabajar de pescador, ¿no? Va a estar en pleno centro, va a visitar los centros, ¿no? Donde, pues, digamos, de lo que hoy está en disputa, ¿no? Va a estar ahí y después se va a regresar a Europa, va a estar 2 años viviendo en Medio Oriente aprendiendo hebreo, hasta donde él nos contaba, ¿no? En la Biblia, de los hebreos, ¿no? Digamos, escrita en hebreo, y ahí aprende el idioma, ¿no? Un poco, no sé si todo. Y después regresa a Francia, y ahí empieza a estudiar ya ciencias de la religión. Es una licenciatura, y a la par va a estudiar un doctorado, el doctorado en historia. Entonces termina sus años, digamos, de estudio con un doctorado, tiene un doctorado en filosofía, un doctorado en historia y esta licenciatura en ciencias de la religión, y va a escribir su primer obra. Esto estoy llegando hasta acá porque es el primer libro que hace, va a ser El humanismo helénico, que es la síntesis o una extensión de su tesis de licenciatura, que también la extiende en la tesis de doctorado, y posteriormente hace este librito, ¿no? El humanismo helénico, ya en París. Y después, como había ido a Medio Oriente, quiere contrastarlo, o ya lo contrasta ya en todo su trabajo, ¿no? Con el humanismo semita. Son los 2 primeros libros que escribe, y en esta época del 61 hasta el 66, 67 todavía, va a estar en Europa, en Francia, Alemania, y después se regresa a Argentina en el 66-67, y va a continuar este trabajo que viene haciendo. Esta primer parte de su obra filosófica, la obra temprana le llaman, ¿no? Esta obra temprana va a ser hasta por ahí del 67, 68, 69, hasta que conoce a Juan Carlos Escanone en un diciembre. En esta etapa primera, la primera etapa, digamos, de la etapa de juventud, en su escritura, claro, va a dedicarse a estar estudiando, o quiere más bien, el proyecto es encontrar el lugar de América Latina en la historia universal. Y él tiene una metodología de estudio que son estudiar los núcleos éticos míticos a lo Paul Ricoeur, ¿no? Estas estructuras últimas que están en el inconsciente de la persona, pero también en el colectivo, son lo que hacen que de pronto decanten en prácticas, ¿no? En acciones concretas, pero determinadas por ese núcleo ético mítico que está ya construido culturalmente durante milenios, y se generan civilizaciones originarias, por decirlo de alguna manera, en la construcción de mitos. Él está en esta época
está tratando de hacer ver cuáles son las estructuras últimas de cada núcleo cultural. Esto está trabajando, y esto es lo que va después en la estética a retomar. Nada más quería un poco, después vamos a profundizar un poco más en eso, ¿no? De los núcleos éticos míticos. Ahí tiene el núcleo ético mítico semita, el núcleo ético mítico helénico y el núcleo ético mítico de la cristiandad, que finalmente es la continuación del núcleo ético mítico semita, digamos en conjunción con el núcleo mítico helénico, y eso sería la cristiandad. Pero cuando se mete a China, a ese núcleo ético mítico, o cuando se coloca en el continente Abyayala, que así le voy a mencionar a este continente antes de que sea América, este continente también, cuando se mete a analizarlo, hay descripciones no tan profundas, y quiere llegar a esas partes, pero va a llegar y se va a encontrar en una Argentina, pues en una dictadura militar, ¿no? Y dicen que los alumnos lo hace despertar de su sueño ontológico, en el sentido de que le empiezan a contrastar, digamos, todo esto que él está viendo a partir de Heidegger, analizando a partir de la filosofía y la ontología, ¿no? Los fenomenólogos, ¿no? Todos ellos, este trabajo que está haciendo, pues es interesante, es muy profundo, pero hay una realidad que está ahí, que es la realidad en aquel momento de la Argentina, y se empieza a dar cuenta del movimiento, digamos, estudiantil, social que está viviendo, y en ese proceso va a encontrarse con Juan Carlos Escanone, un jesuita, que va a ser su amigo, lo va a invitar a su biblioteca, y en un diciembre, algo así, van a platicar, y ahí Escanone le presenta el libro de Lévinas, Totalidad de Infinito, y posteriormente lo empiezan a trabajar, ¿no? Ahí va a surgir ya el planteamiento de una filosofía de la liberación. Estamos hablando de el 70, es decir, en el año nuevo 69-70, es cuando se empieza a platicar, surge la idea como crítica a el pensamiento o al libro de Augusto Salazar Bondy, Existe una filosofía de nuestra América, y su diálogo con Leopoldo Sea en un libro que se llama Filosofía sin más. Entonces ellos entran a esta discusión, y va a comenzar un segundo momento del Dussel joven, ¿no? Que va a ser toda la construcción de la filosofía de la liberación, la construcción de sus categorías, su método, y esto se va a quedar marcado, ¿no? Más o menos hasta el 77, 75, cuando sale del país, de Argentina, y llega a México, y ahí va a cerrar de alguna manera con el libro clásico Filosofía de la Liberación, todo este gran planteamiento que había trabajado prácticamente durante 7 años, más o menos, y en ese momento va a comenzar una tercera etapa de el Dussel joven, que ya va a decantar en el Dussel maduro, que es el estudio de Marx, ¿no? En el estudio de Marx va a hacerlo 10 años, en su manera típica en que él se acostumbraba a tratar los autores, es decir, desde la primera obra hasta la última, leída en su idioma original, que era el alemán, toda la obra la lee, y esto porque en México se presumía que los filósofos acá eran muy marxistas, y le tachaban a Dussel por su, digamos, su forma de explicar a Hegel y a los fenomenólogos, ¿no? Lo empiezan a tachar de que eso no era filosofía, ¿no? Y bueno, él dice, bueno, vamos a estudiar a Marx, no lo hemos estudiado como lo estudiamos a Hegel, ¿no? Porque es una lectura impresionante de Hegel, de Kant, de todos estos clásicos, y dice, vamos a estudiar ahora a Marx de esta manera, con ese método que él tenía de la vía larga, estudiar la primera obra hasta la última, y ahí va a avanzar 10 años. En el 89, cuando se cae el muro de Berlín, 90, 91, va a haber otro cambio, ¿no? Cierra el ciclo de haber leído todo Marx, explicado, comentado, dialogado con el marco categorial de la filosofía de la liberación, y va a avanzar a lo que va a ser ya los estudios, digamos, de Dussel maduro. En los estudios del Dussel maduro va a decantar en el libro Ética de la Liberación, ¿no?
Y aquí va a retomar ya el principio vida, que es lo que trabajó con Marx. Se da cuenta del sujeto de necesidades, y este sujeto de necesidades que de fondo de la economía está la vida, ¿no? La vida del trabajador y de los medios, la naturaleza que se convierten en los medios de producción. Y con este trabajo de 10 años logra formular el principio material, y el principio material que va a estar como a la base de todo su planteamiento, y que antes de eso no lo había explicitado, no lo había logrado hacer con mayor claridad. Estos diálogos con Caro Toapel, con Franz Hinkelhammer, con Jenny Bátimo, con Habermas, en fin, otros, Paul Ricoeur, con todos estos diálogos que llega a tener la filosofía de la liberación, su marco categorial, ya su estructura como tal, probada frente a Marx, digamos, en diálogo con Marx y en diálogo con muchos otros autores, va a formular ya una ética con los principios, ustedes ya se lo saben, y si no se los repito, 6 principios básicos: el principio material de la vida, el principio, digamos, de la comunidad intersubjetivo, y el principio de factibilidad, ¿no? Y los 6 principios críticos van a ser la vida de la víctima, el consenso legítimo de las víctimas y la factibilidad práctica también del quehacer de la víctima ante una ética de dominación. Y esta parte, digamos, de la ética, la política, de esta época, digamos, ya el Marx maduro, ya aquí ya no está tratando de buscar a ver si le aprueban el proyecto, ¿no? Ya no está viendo si le validan en Europa el proyecto, ya no, ya él ya está muy seguro de que ese planteamiento se sostiene. Es la época madura. De aquí van a salir los 3 tomos de la política: el tomo 1, la histórica; el tomo 2, la arquitectónica; y el tomo 3, la crítica. Y a partir de del 2005 van a comenzar lo que va a ser la obra de lo que llamamos el Dussel definitivo, ¿no? Dentro de la obra madura están estos volúmenes de más de 600 páginas, y van a venir, digamos, la obra que ya está marcando los límites de su vida, de su existencia, de su finitud, ¿no? Ya está marcando su finitud. Y va a comenzar en el 2005 con 20 tesis de política, después 16 tesis de economía política, y después 14 tesis de ética, y después va a venir el de 7 ensayos de filosofía de la liberación. Estos textos pequeños, y por último va digamos el texto póstumo, el que todavía no sale, el que dejó cuando murió, el que dejó ahí en el escritorio, ¿no? Se va a llamar 16 tesis de estética de la liberación, ¿no? Una reflexión o algo así, una reflexión sobre la belleza. Y en esta época del del Dussel definitivo porque ya no va a haber más, ¿no? Es estos libritos que ya son trazos, ¿no? Es decir, él sabe que son las tesis mínimas necesarias, y si esta filosofía puede continuar, tendría que ser sobre esos trazos, como esos cimientos, esos principios establecidos. Y se da cuenta que las tesis que está manejando no están resueltas. Es decir, que se están manejando ciertas tesis para poder ver hacia futuro en el planteamiento, en esta paradigma de la liberación que él abrió, y lo sobrepasa el trabajo, y lo que hace son libros ya más, él lo dice, paramilitantes. Todos estos últimos libritos de las tesis siempre son paramilitantes. Es para gente que, digamos, no conoce mucho de filosofía, pero quiere entender algo de ética, de política, y claro, es un particular punto de vista porque es la política
es la filosofía de la liberación, es la política de la liberación, ética de la liberación, todo tiene el acento de liberación, ¿no? Es una mirada muy particular y digamos a la primera uno va leyendo y uno cree que lo está entendiendo y es cierto, pero Dussel tenía algo, ¿cómo decirlo? Algo extraño, porque había gente que leía, al menos a mí me pasó eso, ¿no? Como muchos otros, leíamos el texto y creíamos que lo teníamos comprendido. Lo volvíamos a leer y nos dábamos cuenta que decía más cosas y constantemente al seguir leyendo uno se va descubriendo todavía más profundidad de la primer lectura que teníamos, ¿no? Esto es maravilloso, ¿sí? Bueno, un poco todo este primer panorama para poder entender en qué momento estamos, qué es lo que estamos leyendo, ¿sí? Este texto ya son textos que son los definitivos. Era lo que Dussel quería decir y sabía que ya no iba a decir más. ¿Sí? Él tenía conciencia de estos ensayos que estamos ahorita, que están aquí, pero el de hipótesis él tenía conciencia que posiblemente ya no iba a poder escribir la estética y entonces le urgía tener el planteamiento. Este planteamiento, ¿sí? Ya llegamos, digamos, al punto en que estamos leyendo el Dussel definitivo. Este planteamiento ya lo venía él anunciando. Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, pero tengo que terminar la política. La política, el tomo 3 de la política nos llevó mucho tiempo. De ahí fue porque él ya no podía y entonces manda a llamarnos para que hiciéramos un parágrafo y a partir de las experiencias que cada uno teníamos y digamos, de lo que habíamos trabajado teóricamente en los posgrados. Y eso le llevó muchísimo tiempo, años. Y cuando ya está el proceso, ya se está acabando y todo, él ya empieza con más tranquilidad, prácticamente la estética la empieza a trabajar en el 2020, cuando está el COVID. Yo creo que en ese momento le da espacio, ¿no? Nos habían suspendido todo, digamos, no daban clases, no sé, había una serie de problemáticas y yo supongo que le da cierta tranquilidad y empieza ya a escribir el trabajo de estética de la liberación, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ese trabajo, un poco para tener el contexto, es que le mandan llamar de Chile, Cristian Suazo y Magdalena Becerra. Ellos organizan en Chile que el maestro pueda ir, gestiona los recursos, todo, y es cuando presenta este texto de 7 hipótesis de estética de la liberación, y va a ser la base para empezar a escribir lo que tenía pendiente, ¿no? Este es el primer acercamiento, solamente es histórico, introductorio, para entender el texto que estamos leyendo, ¿no? Y es un Dussel, que a final de cuentas está con plena conciencia de la finitud, ¿no? El COVID-19 nos arrojó a tener a todos, al menos a todos y también a él, a trabajar, digamos, la parte ya de la mística, ¿sí? Bueno, no sé si hasta ahí vamos bien. Me agarré a hablar y hablar, digamos, ese es el primer acercamiento. No sé si ahí hacemos una pausa, yo tomo agua, ¿no? Y quisiera después ya pasar a otra cosa, si quizás haya una pregunta y para poder orientar de lo que dije, y ahorita continuamos a la siguiente parte. No sé si nos damos 5 minutos, por ejemplo. Pedro, ¿habrá posibilidades o no? O así, nos seguimos. Híjole, yo diría de que como somos varios sería un poquito difícil desconectarnos de la llamada, ¿verdad? Pero quizás un minuto para ir a recoger agua, sí. Sí, claro, quizás alguna preguntita, la contestamos así Sí. muy rápido, muy técnica, y en lo que se responde y todo, volvemos, ¿no? ¿Qué te parece si hacemos eso para... Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Alguien quiere decir alguna pregunta de lo que se dijo?
Sí, hola, ¿me oyen? Ok, no, muchas gracias por esta introducción. Yo quería preguntar, tal vez si nos puedes dar una breve referencia del otro texto que estaba para hoy, que entiendo que surge de las lecciones que el Enrique Dussel le estaba dando. Creo que en esos mismos años de pandemia, un poco antes de pandemia, eso pude leer como la introducción. Nosotros recibimos como unas 50 páginas como del texto, digamos, 50 páginas iniciales del texto, pero viendo el índice, pues sí, es un texto mucho más extenso y que, por cierto, sí vi que termina con el tema de la mística, que eso me pareció muy llamativo también. Gracias. Gracias. Quizás una preguntita más de Eduardo Espino, igual breve. Gracias. No Eduardo, se oye, Eduardo. estás muteado, Eduardo. No. Sí, no se le escucha, compañero, pero la puede escribir Que quizás le en el escriba, chat. que le escriba, claro. Bueno, las inquietudes del otro texto. El otro texto lo vamos a leer, ¿sí? Ya les comentaremos cómo está estructurado. Pero quisiéramos primero dar las introducciones, digamos, básicas, para después ya comprenderlo un poco más. Estamos hablando de un texto que quedó inconcluso, si ustedes quieren, ¿no? Porque está lleno de errores. Está lleno de errores. Este, pero las ideas están ahí. Entonces es un manuscrito. Un manuscrito. Y que primero tendríamos que entender un poco, por eso estas introducciones, ¿no? Antes de adelantarnos más, quisiera que eso, digamos, fuéramos mirando el panorama, ¿no? ¿Qué estamos leyendo? Eso. Le seguimos. A ver, ¿ya Eduardo sí logró escribir? No. No, no. No, todavía no. No, bueno. Le avanzamos, ¿sí? Bueno, no los quiero cansar, va a llegar un momento en el cual vamos a hacer preguntas, ¿eh? Ahorita vamos a hacer preguntas ya al final para tener una interacción y que no esté hablando solamente yo. Si te parece, Guadalupe Ramírez Avelara levantó la mano. Claro. Sí, sí, sí. No sé si lo dejamos para el final o ahorita. No No, sé. de una vez. Ah, de De una una vez. vez. Mira, es que no sé por qué, pero de alguna forma me he sentido como conflictuada durante toda la introducción. Este, porque, bueno, no sé, dentro de toda esta introducción, se supone que Dussel en la filosofía de la liberación, o sea, todo esto nace en contra del fetichismo del saber y del autor de alguna forma, ¿no? Y que todo esto surge desde la exterioridad, por ejemplo, entendiéndola como un lugar material, simbólico o político de las personas excluidas por el sistema, por ejemplo, que todo este conocimiento es situado, histórico, colectivo y todo eso. Entonces, pero siento como todo esto, entiendo que es la introducción y entiendo que es necesario como para entender la obra. Yo no sabía específicamente que se iba a trabajar, o sea, que iba a estar enfocado solo en Dussel, pero esta estética, o sea, este planteamiento, mejor dicho, lo siento un tanto intelectualizado, cosa que no está mal, ¿no? Bastante centrado en el autor también, ¿no? Y de alguna forma como reproduciendo estas jerarquías coloniales del conocimiento y la figura del sabio ilustrado que viene a ser como colonialidad del saber también, ¿no? Entonces, nada, solo no sé, pregunto qué otros enfoques se van a abordar aparte de, no sé, solo lo de Dussel, entra de alguna forma la ajá, eso.
Bueno, el curso es Estética de la Liberación, ¿no? No, en el flyer no se promete otra cosa, ¿no? Eso nada más, ¿no? Y claro, yo avancé con todo esto para ir a las partes de los otros autores, que habría que entender la crítica, pero habría que entender a los otros autores. Es que siempre es el problema, ¿no? Algunos lo tienen, no sé, como muy rápido, ya lo tienen. A otros les va a costar más trabajo. Entonces aquí como estamos en una escuela de cuadros, ¿no? Y hay diferentes, digamos, niveles de apreciación. Entonces vamos a tratar de ser lo más básicos posibles, ¿no? Y yo no sé si eso rompe la intelectualidad, pero se intenta, siempre se intenta, ¿no? Otra vez partimos de la primera palabra que dijimos, este es un curso y esta es una escuela de cuadros, gente militante, ¿no? Y vamos a tratar de que este discurso que estamos haciendo acá sea para ellos, ¿no? Y eso, ¿no? Bueno, ahora sí, quiero plantear, digamos, el núcleo central de las categorías básicas de la liberación para los que no las conozcan, ¿sí? Algunos ya las conocen. Y esto es un sistema filosófico, a final de cuentas, ¿no? Que puede servirles o no, ¿sí? Alguien puede tomarlo, utilizarlo o no, ¿no? Nosotros creemos que es pertinente para nuestro contexto real, ¿no? En el que estamos viviendo. Los que conocen la filosofía de la liberación saben que hay 6 categorías básicas, ¿no? En orden lógico sería proximidad. No tengo un pizarrón, no estoy en mi casa como en otras ocasiones tengo mi pizarrón. Proximidad es la primera. La segunda, si alguien las puede anotar, sería fabuloso para que todos las tengan ahí, ¿no? Ahí en el chat. Proximidad, totalidad, mediaciones, exterioridad, alienación y por último, liberación, ¿no? Cuando hablamos de filosofía de la liberación, estamos hablando de un plano ontológico, ¿sí? Y en ese plano ontológico hay que saberlo entender, y quiero hacer un paréntesis básico, ¿no? Cuando hablamos de ontología, ¿sí? Nos estamos refiriendo al ser, el estudio, el tratado sobre el ser. ¿Qué es el ser? Cuando nos preguntamos qué es el ser, ¿no? Siempre viene un cuestionamiento muy extraño, porque ¿qué es el ser? Ya filosóficamente es una cuestión, ¿cómo entender eso del ser? Es una cuestión, ¿qué es eso, no? ¿Qué significa el ser? Y reflexionar sobre el ser, ya estamos haciendo ontología, ¿no? Y Dussel está combatiendo, ¿sí? Está combatiendo contra está combatiendo la ontología moderna. Y si no entendemos la ontología moderna, si no las presuponemos, no entendemos el grado de crítica, ¿sí? A ver, y esto, digamos, para muchos es hasta natural, ¿no? Este tipo de planteamientos, ¿no? Según la historia, la voy a resumir muy, muy rápido, ¿no? René Descartes es famoso, si ustedes lo conocen, todos lo conocen porque somos súper modernos, ¿no? Es famoso porque le llaman el padre del pensamiento y de la ciencia moderna, ¿no? Descartes es un caso, ¿no? Para el psiquiátrico. De pronto, en algún momento, estando totalmente solo, ¿no? Abstraído totalmente solo, empieza a darle vueltas al asunto y es un escéptico porque para el siglo XVI, XVII, prácticamente es la tesis, una de las tesis históricas de Dussel. El mundo empieza a cambiar a partir del descubrimiento de 1492, cuando llega a Europa, o la gente europea llega al continente, y en ese momento empieza
ya una dominación cultural, ¿no? El ego moderno, dice Dussel, antes del yo pienso de Descartes está el yo cónquiro de Cortés como acción práctica, no es teórica. La acción práctica de Cortés es política, si ustedes quieren, pero no es filosofía política, es una acción concreta contra el otro. Y viene con una estructura del yo moderno ya, pero no está tematizado aún, no está racionalizado aún, no está filosóficamente sostenido por un discurso aún, ¿no? Es una práctica brutal. El yo moderno es yo soy, y si tú no eres como yo, entonces no eres igual a mí. Y te puedo dominar, te puedo inferiorizar, te puedo aniquilar, porque tú no hablas castellano, porque tú no profesas la ley, la cultura de la cristiandad, y porque necesitamos tus tierras. Y por eso tú no tienes el rango de sujeto, eres un objeto. Esta práctica genocida, ¿sí? Descartes, de alguna manera, en Europa, la va a colocar en términos filosóficos, ¿no? Y dice, la verdad, de alguna manera, solamente está en el pensar. Ojo, esta es una de las cosas que va a hacer Dussel en la estética, o que va a criticar, o que va a añadir a la discusión, y que hay que tener, por eso hay que tener cierto cuidado, porque entonces Descartes dice, mientras esté pensando, soy algo, ¿no? Pienso, luego existo. Mientras esté pensando, razonando totalmente, voy a estar existiendo. Y cuando deje de pensar, entonces dejo de existir, como un holograma, no sé, como algo que se desaparece. ¿Cómo es eso, no? Pienso, luego existo, dice Descartes, y coloca el pensamiento como el centro de todo, a la razón como la única manera con la cual uno puede estar existiendo. Y entonces todo es cognitivo, y de ahí epistemologías, ciencias positivas, todos estos planteamientos epistemológicos de las ciencias y de las ciencias sociales están basadas en un sujeto que tiene todo el tiempo que estar analizando, sacando datos, escribiendo, memorizando. Es todo una locura de una razón que se va a convertir en razón instrumental, porque siempre veo al otro como objeto, siempre. Y como siempre lo veo como objeto de estudio, siempre lo estoy analizando desde las ciencias sociales, desde cualquier lado. Desde las ciencias naturales, desde cualquier lado se está analizando en una estructura de pensamiento moderno. Y se ve como si fuera lo máximo, ¿sí? Aquel que no piensa, entonces no está existiendo. Y hay que estar todo el tiempo psicóticamente, ¿no? Neuróticamente, viviendo de esa manera. Excluyendo otras partes del ser humano, esto es lo que se va a criticar. Se está excluyendo otras partes del ser humano, ¿no? Va a venir ya el movimiento existencialista, que así le llaman, Heidegger en particular, y también Sartre y todos Gabriel Marcel, ¿no? Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, todos estos fenomenólogos que van a estar estudiando con Husserl la fenomenología, van a recuperar el cuerpo. Y esto es en filosofía, en la historia de la filosofía y el pensamiento, es un momento revolucionario. ¿Por qué? Porque recuperan el cuerpo. Y era muy sencilla la cosa, ¿no? Si presuponemos cuerpo y alma, dice Descartes, la res extensa, ¿no? La res cogita, ¿no? Si en esta dualidad cuerpo y alma, por creer que el ser humano es un cuerpo y es un alma separada, ¿no? Entonces Descartes cae en la idea del pienso, luego existo, soy pensamiento, y la res extensa, que es la carne, el cuerpo, la corporalidad queda de fuera, y entonces al ser Descartes un pensamiento, ahí la pregunta, y eso lo va a responder en las siguientes meditaciones metafísicas del discurso del método, es, al ser un pensamiento, la pregunta es quién lo está pensando, y responde Dios, ¿no? Pero si se dan cuenta es un planteamiento dual, es lo que está diciendo Dussel. La tradición cultural de Descartes, helénica, europea, tiene este mito en el cual hay como Platón, hay un alma que se encarna, pero el alma es inmortal,
Entonces lo que muere es la carne, no importa la carne. Descartes está haciendo lo mismo, pero en otros términos más modernos. Ahora es la mente. Y la mente no es necesario el cuerpo, no es importante. Lo que es importante es la mente. ¿Quién lo está pensando? Dios sale con su respuesta y se va, ¿no? Y dice, yo ya hice lo mío. Y van a venir los existencialistas, estamos hablando del siglo finales del XVI, principios del XVII o del XVII y hasta el siglo XX. Estos personajes van a hacer un cambio y van a decir, no, para que estés pensando, esto lo van a decir todos los existencialistas, principalmente Heidegger, ¿no? No va a plantear la crítica a Descartes en Ser y Tiempo, porque el Ser y Tiempo es precisamente la crítica a Descartes, cuando está planteando, no, es que no existe, el pensamiento solamente es una acción práctica del que está existiendo. Entonces, el que está existiendo, humanamente hablando, ya en carne propia, este cuerpo, ¿sí? Piensa, sí, sin duda, pero también baila, pero también canta. Es decir, el pensamiento solamente es una manera o una parte, o cómo decirlo, es algo del ser humano, pero no podemos hablar de pensar si antes no presuponemos el existente, aquí y ahora, encarnado, este cuerpo, ¿no? Entonces los existencialistas lo que hacen es, existo, luego pienso. Esta existencia encarnada, va a decir Heidegger, este ser arrojado al mundo, este sujeto con el que estamos aquí y ahora, viviendo cada uno de ustedes donde nos esté escuchando, este personaje que estamos aquí, para poder conocer tenemos que presuponer que estamos existiendo, corporalmente hablando. ¿Sí? La única condición de posibilidad para poder conocer, ya en el pleno solamente epistemología, poder conocer, la única condición de posibilidad es que estemos vivos y que estemos existiendo. De lo contrario, todo lo otro carece de sentido. No tiene caso que exista, no sé, el mundo si no estamos nosotros aquí vivos, dando testimonio de esta realidad. Y en la ontología heideggeriana, ¿sí? Bajo este planteamiento del existo, luego pienso, poner la existencia para después pensar, como principio el sujeto humano, entonces ahora, ¿sí? Se dice Heidegger, cuando dice, volvamos a la pregunta del ser, ¿qué somos como especie humana? No. Y esta pregunta es fundamental, ¿no? Regresa a la pregunta de qué es el ser, pero dice, para poder responder esta ontología de qué es el ser, primero tenemos que entender nosotros qué somos como especie humana. Y ahí empieza una especie de filosofía antropológica. El ser humano, ¿qué es? Una vez respondiendo qué somos de alguna manera, vamos a poder dar una respuesta de el ser en general ontológica. Son reflexiones ontológicas. ¿Qué somos? Y Heidegger en Ser y Tiempo muy rápido va a decir, bueno, no muy rápido, después de muchas hojas va a decir, somos un ser para la muerte. Lo único que tenemos certeza es de que vamos a morir. Y estas son verdades irrefutables, ¿no? O sea, ¿quién diría, no, yo no voy a morir, ¿no? Finalmente, dice Heidegger, la única certeza que tenemos del futuro es de que vamos a morir. Y lo peor del caso, trágicamente, es que no sabemos cuándo, ¿no? Ni cómo. Y esto te genera una cuestión de angustia constante frente a la muerte, porque no sabes qué es, esa sería la angustia, no sabes lo que es, pero sin embargo tienes un sentimiento, una apertura. Y este sentimiento, esta apertura, hace que de pronto uno llegue a la reflexión de la muerte, del qué somos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, cuál es la razón de ser de nuestra existencia. Hasta ahí es Heidegger y los existencialistas, ¿no? Y Heidegger finalmente va a ser criticado por Levinas, ¿sí? Hay que recordar que Heidegger es me parece que en el 33, ¿sí?
Él, después de que corren a Husserl de la universidad, él se queda en su puesto de Husserl, y es el régimen nazi, y él se declara nazi, y según entiendo muere hasta el final siendo del Partido Nacional Socialista. Y mientras Heidegger está en esto, pues Levinas siendo judío, pues él sí está padeciendo las cuestiones de ser judío, ¿no? Siendo ambos, o muchos, todos siendo compañeros del mismo maestro, y que se conocían, por supuesto, estando, digamos, en el campo de concentración, Levinas el planteamiento de Heidegger. ¿En qué consiste la crítica? En que Heidegger siempre ve, ahí va, la epistemología moderna, que es la que tenemos que ir viendo, y como rastreando esta epistemología moderna. Otra vez viene el mismo punto. Heidegger ve al otro como un ente. ¿Sí? Es el Dasein, el ser ahí, es un ente que tiene conciencia, el único que tiene conciencia de su ser existiendo, pero siempre el planteamiento de Heidegger es un sujeto frente a un objeto, frente al mundo. Todo el planteamiento ontológico de Heidegger es un sujeto frente al mundo que lo rodea, ¿no? La circunspección. Y claro, ese mundo es cognoscible, ¿no? Ese mundo es utilizable, el valor de uso, valor de cambio, ¿no? Ese mundo es analizable, pero siempre está partiendo de que al otro lo ve como un objeto. Este planteamiento epistemológico de Heidegger es el mismo que van a utilizar, y por eso no hay una conciencia ética de hacer un genocidio, porque el otro es inferior, el otro es un objeto. Y por lo tanto lo puedo aniquilar. Y esto es ya una justificación por qué no hay una conciencia moral del aniquilamiento del otro, porque el otro se le ve como un objeto. Y esta es la epistemología moderna, y esto es la política moderna, esta es la política, digamos, utilitarista. Es donde está fundamentado el neoliberalismo, es donde está fundamentado la economía capitalista. El otro lo veo como un sujeto explotable, es una parte más de los medios de producción. El otro no tiene una dignidad con el cual yo pueda tener una distinción y tratarlo como un igual ante mí. El otro es inferior, es un objeto, es la misma epistemología en el conocimiento, pero también la misma práctica de Cortés. El otro es inferior, ¿sí? Nosotros tenemos la religión verdadera, ustedes no, ustedes viven en la falsedad. Nosotros somos los guapos, ustedes son los feos. Nosotros tenemos el lenguaje de gente civilizada, ustedes hablan como si fueran perros. Esto es lo mismo que pasa en la epistemología científica también de Heidegger. Ven al otro como un objeto. Levinas, la crítica de Levinas es precisamente que ese algo, ¿sí? Ese algo que es como cosa, en realidad es un alguien. Y dentro del propio existencialismo de este planteamiento, Levinas plantea que el sujeto, ¿sí? ¿Qué es? Ante la pregunta, ¿qué somos? Sí, somos un ser para la muerte, sin duda, pero también somos un ser que antes de morir ama, siente. Y ese sentimiento viene por el otro. El otro es humanamente el otro, porque el otro no lo puedo aniquilar, dice Levinas, porque el otro es un misterio. O sea, cuando nosotros nos preguntamos ontológicamente qué somos, no hay quien pueda responder eso. Las preguntas que interrogan por el ser, las preguntas ontológicas, son preguntas que en toda la humanidad no se ha podido responder. ¿Qué somos? Preguntas ontológicas del ser, ¿qué somos? Y podemos aproximarnos por narrativas, ahí sí, narrativas artísticas de alguna manera. Podemos aproximarnos por ahí, pero que podamos responder filosóficamente, racionalmente, qué somos ontológicamente, entonces todo queda, digamos, en el misterio. Ahora, si me pregunto, ¿yo qué soy en relación con aquel o aquella persona, ¿sí? Que de pronto me dice hola
te amo, te quiero y te abraza, ese estar en el mundo no es cognitivo. Es estar en el mundo de algo que se aproxima. Pero ese algo que se aproxima no es un algo, es un alguien. A ese encuentro de dos personas que no es una epistemología moderna, no es un sujeto frente a un objeto, Kant, Hegel, todos los que ustedes quieran están en esto. El sujeto frente a un objeto, todos están metidos en eso. Pero Dussel y Levinas van a decir, no, es que el otro, Dussel toma de Levinas esto, el otro es un alguien. Y ese alguien con el cual yo me comunico de alguna manera es un misterio. Su vida para mí es un misterio, igual que mi vida es un misterio, aunque la conozco un poco más, pero la vida de él, de ella, que se me acerca, me abraza, me transmite un sentimiento de solidaridad. Ese es un alguien y es un misterio a la vez. Entonces sí somos un ser para la muerte, sí, pero también el ser humano ya existiendo como misterio. Y como ese alguien es alguien, yo no lo puedo como manipular, romper, aniquilar, masacrar, torturar. Merece el respeto que yo tengo. Esto ya es la ética. Esta es la primera categoría de el cara a cara con el otro, la alteridad. Y este primer momento, la primera categoría de la filosofía de la liberación es ética, esencialmente ética. Y lo que le coloca a Dussel a Levinas es que ese otro no es cualquier otro, ese otro es la víctima. Y eso ya es filosofía de la liberación. ¿Sí? Es decir, no es cualquier otro. O sea, cualquier otro, aquí convivimos entre hermanos, lo que sea, pero el que me interpela es un sujeto que está siendo víctima y me pide ayuda. Y eso es un compromiso, es la relación ética que me arroja directamente un compromiso ético y político. Entonces, ahí está fundamental de Dussel y la política de Dussel. Y también va a estar fundamentada la estética de la liberación de Dussel. Ojalá y se hayan dado cuenta, digamos, de la superación metafísica ontológica de Dussel con respecto a la ontología de Heidegger. Porque lo que hace Dussel es decir, el otro que es un misterio, lo de Levinas, el otro que es un misterio, ese otro no está dentro de mi yo, ese yo ontológico como totalidad, la segunda categoría, esta totalidad que yo puedo manejar, esta totalidad que yo soy, cuando se presenta un otro y me dice te amo, me desquicia total, me saca de mi quise, y entonces hay un sentimiento que me rebasa la razón. Otro que me dice te amo, ese otro que me dice te quiero, ese amor por el otro, el deseo metafísico de Levinas, ese deseo que yo tengo no por un algo, para saciar mi hambre, sino es por acercarme a él o a ella y descubrir en su beso que no puedo. Es una profundización en el amor con el otro y siempre voy a saber que el otro jamás lo voy a conocer, aunque pasen 30, 40, 50, 70 años. Siempre va a haber un misterio en su persona, aunque vivamos juntos. Esta es la proximidad, la alteridad. Y claro, cuando el yo moderno, el ego ontológico, interpelado por un yo te quiero, entonces en ese momento esa totalidad queda desquebrajada y surge el amor. Cuando surge el amor, entonces surge la filosofía. Es otra manera de ir pensando la filosofía. Entonces lo que dice Dussel, entonces cuando me desgaja de la totalidad, el otro cuando aparece es otra totalidad, pero en la cual ambos chocamos y va a surgir algo nuevo, la negación de la negación, que sería finalmente un mundo nuevo, un mundo donde quepan muchos mundos, un mundo muy otro. Y ese mundo muy otro ya quedó atrás la ontología de Heidegger, ahora ya es transontológico. Ese mundo trascendió la ontología y se fue más allá de la ontología. Esto es, digamos, lo que hace Dussel. Es un planteamiento que la totalidad, la segunda categoría, totalidad en la que está trabajando Dussel, esa totalidad ontológica,
nunca va a ser absoluta. Nunca vamos a poder ser totalmente totalidad. Siempre va a haber alguien que nos desquicie y nos abra, y cuando nos abre implica trascender a otro nivel de la relación. Y entonces se rompe la totalidad, ¿sí? ¿Qué es la totalidad? Bueno, hasta ahí. Esa es la categoría 2. La categoría 1 es proximidad, la categoría 2 es totalidad. ¿Qué es la totalidad? Rápidamente. La totalidad es una especie de eh, algo que podamos manejar. Por ejemplo, nosotros, porque hay diferentes como capas de la cebolla, ¿no? Hay diferentes totalidades, la totalidad del yo, del ego, que veníamos trabajando ahorita. Pero este yo también puede estar sumergido en una totalidad, la totalidad de la cocina, ¿no? Manejo en la cocina los espacios. Hay la totalidad, no sé, de la escuela. En la totalidad de la escuela manejo también los salones, manejo, no sé, diferentes lugares. Tiene que ver, la totalidad tiene que ver con lo espacial, pero a partir del sentimiento del yo, del ontológico. Entonces es el sujeto frente al mundo y que lo rodea. La totalidad, podríamos decir, puedo hablar de la totalidad de un país, o la totalidad de, no sé, el universo. Entonces hay diferentes grados de totalidad. La totalidad inmediata es precisamente la totalidad del sujeto humano viviente, su corporalidad, lo que uno es. Sin embargo, esta totalidad antropológica, porque es humana, esta totalidad interactúa espacialmente en otras totalidades, ¿no? Como vuelvo a repetir, pasas de la cocina a la recámara, de la recámara al, no sé, al comedor, y todo eso está dentro de una totalidad que es la casa, y la casa está dentro de otra totalidad, no sé qué es, no sé, el vecindario, y el vecindario está dentro de otra totalidad, ¿sí? Hay diferentes grados de totalidad. Cuando hablamos de totalidad es una especie de unidad que puedo de alguna manera ubicar, controlar, moverme dentro de esa totalidad, manejarla, ¿no? Y dentro de la totalidad están la tercera categoría, que serían mediaciones. Las mediaciones son los instrumentos que utilizamos dentro de la totalidad, ¿no? Estoy dentro de la totalidad de la educación, entonces, o de un salón de clases, la totalidad es el pizarrón, perdón, la totalidad es el salón, los medios son los instrumentos, el pizarrón, el borrador, el plumón, ¿no? Las bancas, ¿no? Si estamos dentro de la totalidad de la cocina, los instrumentos, pues, otra vez, son las mediaciones, son el aceite, no sé, el sartén, la estufa, el refrigerador, ¿sí? Dentro de todas las totalidades, de cualquier totalidad, hay instrumentos medios, le llaman las mediaciones, tercer categoría. La cuarta categoría es exterioridad, y ya la trabajamos, como en el primer punto, en la primera categoría, que era proximidad. El otro llega, acontece como un alguien, y de pronto cambia mi lógica, ¿no? Cambia desquicia mi estado de paz y quietud. Ahora quedo inquieto, mi corazón late más rápido, ¿no? Por ejemplo, estoy emocionado, ¿sí? Entonces, esta categoría de exterioridad es propia de la filosofía de la liberación, porque ese que interpela, vuelvo a repetir, ese que interpela es una víctima. Esta víctima, ¿sí?, me interpela desde su llamado, desde su vocación, y esta víctima está en una situación de alienación, que es la quinta categoría de la filosofía de la liberación, ¿no? Cuando la totalidad empieza a alienar, es decir, a hacer que el otro que es un alguien, ahora lo tomo como un instrumento, esa totalidad se ha fetichizado, porque ve al otro como un instrumento, lo aliena. Y cuando el sujeto queda alienado dentro de la totalidad, va a venir y va, desde el tomar conciencia de su alienación, va a llegar la sexta categoría, que es se libera, rompe con la totalidad y sale de la totalidad y se va a un punto desde la exterioridad. La crítica de la víctima viene desde dentro del sistema, porque guarda un grado de exterioridad dentro de su dignidad. Entonces la víctima, aunque esté dentro del sistema y se le pretenda alienar
totalmente, la víctima es capaz en algún momento de tomar conciencia y tomar acciones para su liberación. Rompe la estructura del ser y entonces se va hacia un más allá del ser, algo trasontológico, un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces ya vimos las 6 categorías, ¿no? Proximidad, totalidad, mediaciones dentro de la totalidad, exterioridad, posición fuera del ser, es parte del no ser, ¿no? La exterioridad es parte del no ser, pero cuando intenta el ser englobarla y hacerla un medio más, la aliena y después cobra conciencia y tiene que tomar medidas para liberarse. Este es el planteamiento de la filosofía de la liberación. Las 6 categorías. Digamos, la introducción al pensamiento del maestro tiene que ver con esto, ¿sí? Esta es su secuencia lógica. Y la estoy planteando porque es la misma secuencia lógica que va a utilizar en la economía, en la política, en la ética y también en la estética. Es la lógica, digamos, el plano más fundamental, el plano más simple, porque son categorías simples, las más abstractas, pero tiene una secuencia lógica que va tejiendo una tras la otra y siempre su planteamiento va a ser, va a partir de la ética. Que quería explicar más, ¿no? Pero no me dio más tiempo. Quiero escucharlos un poco. Tenemos media hora. Yo sé que ustedes quieren adelantarse más, pero a mí me parece que es fundamental entender la crítica a la epistemología moderna, ¿sí? Y me es fundamental que entiendan un poco las categorías básicas, simples, de la lógica del maestro en todas sus obras. Y una vez teniendo esto más claro, van a poder leer con mayor profundidad lo que se está planteando en la estética, ¿vale? Ya por ahí ya se dieron los primeros elementos de cómo, si ustedes ya leyeron los 7 ensayos, que es los 7 hipótesis, que es digamos, el planteamiento inicial de la estética, si ustedes ya se dieron cuenta de qué es la aistesis y por dónde viene, ¿no? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo reaccionan? Me gustaría escuchar unas preguntas. Sí, Pedro. Sí, Luis Alejandro Arce tiene la mano levantada. Hola, buenas noches. Mi pregunta viene con esa explicación de las categorías del ser, del otro. Entiendo que la noción de la razón que critica Dussel es la razón colonial europea, que es totalizante y por tanto no permite la existencia de otros mundos u otras comprensiones del mismo. Entonces, me surgía la pregunta de que si podemos, más allá de definir, sino comprender la estética y la filosofía de la liberación por medio del cómo nos relacionamos con el otro. Algo que en la pedagogía de Paulo Freire es el estar con el mundo. Entonces, el cómo trato el misterio, cómo trato el otro, el mundo, ya sea la afirmación de lo mismo, que es, entiendo, la liberación o la negación, es parte fundamental para comprender la estética de la liberación. Gracias. Creo que Rodolfo también tenía la mano levantada desde hace rato, ¿verdad? Como la bajó, ya no le di la palabra. No sé si quiere hacer una pregunta ahora, Rodolfo. Sí, yo solo quería tal vez dar una no sé si una aclaración, profesor, respecto a la visión de Heidegger. No me quedó claro la visión de Heidegger que usted nos ofrece, porque para mí la visión de Heidegger es cuando él redacta su obra, cuando presenta su epistemología, es en función a una crítica que sucede en un momento histórico que es el nazismo, la exterminación,
Yo creo que él está describiendo la realidad, no es que él está planteando una entificación del sujeto. Eso por un lado. O sea, es como que yo quiero salvarlo, ¿no? Yo he sido muy heideggeriano. Yo pienso que él está describiendo una realidad atroz en donde, obviamente, y por supuesto, que se cosifica al ente de tal forma de que se lo hace como un objeto desechable, asesinado. Pero insisto, creo que la epistemología heideggeriana en ese sentido es una cuestión de descripción de la realidad y que trata de marcar cómo se pone en crisis la ontología. Esto por un lado. Por otro lado, quería agregarle algo a la mirada del otro. ¿Quién es el otro? A esa pregunta yo te contesto, el otro soy yo. Y el otro es la víctima, y ese otro soy yo, es el revolucionario, el que se hace cargo del dolor del otro. Entonces ahí es como que entramos en la praxis de la filosofía de la liberación. Creo que hay que agregarle la categoría de revolución al discurso que estamos planteando cuando hablamos de la otredad, porque no nos quedamos con la idea de que el otro es la víctima, pero ¿yo quién soy? Bueno, yo soy el que me hago cargo de esa víctima, de un modo revolucionario. Eso es todo, profesor. Bueno, gracias. Y voy a leer una última pregunta que dice, que es de Eduardo Espino. ¿Cómo entra el pensamiento de los pueblos originarios en este esquema? ¿Qué aportes? Quizá con esas tres dudas partimos a que conteste, Gabriel. Sí, bueno, de atrás para adelante, ¿no? O no sé, ¿no? Por dónde comenzar. Es que alguien, al principio, alguien, no sé si hizo hizo comentario o pregunta, no la capté muy bien. ¿Cuál era la pregunta? El primer compañero que pasó. La pregunta era, ¿podemos definir la estética de la liberación por medio de cómo nos relacionamos con el mundo? Es decir, ¿qué hago con el misterio del otro? Es que la anotó también en el chat el compañero. Ya. Bueno, efectivamente estamos planteando que la estética, una vez, a ver, para ponerlo claro, estamos en el mero nivel de la ontología. No estamos metiéndonos así de lleno, digamos, a la política, o a la economía, o a la estética, sino estamos en el pleno, en el nivel, digamos, abstracto de la lógica de la filosofía de la liberación, porque cuando, un poco respondiendo, ¿no? Lo que decía Rodolfo, un poco respondiendo, podíamos añadir el tema de la revolución, sí, pero ya en un nivel, por ejemplo, de lo político o de lo económico, ¿sí? Incluso de la estética. O sea, sí, pero hay que tener claro los niveles, eso es fundamental, ¿no? Una cosa es el plano, que es un poco a veces muchos se pierden en estas formas, porque tenemos que comprender, por ejemplo, que la filosofía de la liberación se está moviendo en el plano de la crítica ontológica. Y esta lógica la podemos llevar sin duda a un nivel histórico concreto, que a final de cuentas no la podemos llevar, siempre la estamos llevando de alguna manera, la llevamos siempre al nivel histórico concreto, que es el nivel óntico, ¿sí? Entonces muchos a veces parten luego de la política o de la decolonialidad. La decolonialidad o la colonialidad va a ser un hecho histórico concreto, determinado en un nivel óntico. Va a llegar una civilización y va a hacer, ahí hasta la podemos hasta marcar en temporalidad. Ese es un hecho histórico concreto, complejo. Porque es concreto, es sumamente complejo, pero es un hecho determinado. La filosofía de la liberación no está moviéndose en ese nivel por el momento, ¿sí?
Y por eso la filosofía de la liberación se distingue del planteamiento de la decolonialidad, porque muchos luego dicen, es lo mismo. No es lo mismo. Por eso estoy haciendo esta diferenciación de la crítica de la filosofía de la liberación a nivel ontológico, trasontológico y podríamos decir hasta ahistórico, porque el planteamiento de la filosofía de la liberación, entendiéndolo de esta manera, podemos llevarlo antes de la historia de 1492 y después en un mundo que todavía no existe. ¿Por qué? Porque es un planteamiento que se mueve trasontológicamente en la temporalidad histórica concreta. Entonces, un poco respondiendo ya a los tres, ¿no? Eduardo, el planteamiento nos puede llevar historia anterior a 1492, que no le podemos llamar colonialidad y decolonialidad, sino anterior a, y mostrar a los pueblos, digamos, de Abya Yala, que no han sido tan trabajados, desde una posición, digamos, del esquema de la filosofía de liberación, es decir, los oprimidos del imperio, por ejemplo, mexica, los oprimidos del imperio inca, pero no solamente entender, digamos, el imperio inca o el imperio mexica, sino más bien entender la manera política, la manera ontológica, la manera económica, incluso la manera estética que sojuzgaba a los otros pueblos tributarios. Esto ya no sería decolonialidad, porque la decolonialidad sería a partir de 1492, y también es válido, ese planteamiento es válido ahí, pero sí tener claro esos niveles, ¿no? ¿Qué aportan los pueblos acá, no? Nosotros todavía no llegamos a ese punto, pero claro, los pueblos originarios van a ser la víctima para Dussel en su esquema, ya en el hecho concreto, histórico concreto, ¿no? En 1492 es la víctima del genocidio, ya no de Europa, sino del genocidio no judío, sino el genocidio aquí y ahora de nuestro continente. Y entonces va a ser, por decir, el sujeto víctima, en aquella época de los 70s, el sujeto que más lastimado en la colonialidad, ¿no? Ahora, con respecto a lo de Heidegger, ¿no? Lo de Heidegger, a ver, piénsenlo, o sea, yo estoy de acuerdo en lo que dice, ¿no? Cada quien es experto en lo que sea, qué bueno que se lea. A ver, el planteamiento es, sí, dices, ya está una descripción, está describiendo, qué bueno que se describa. ¿Y qué no se es crítico? Que este es un poco el problema de las ciencias sociales positivistas neutras, es decir, que son apolíticas. ¿Por qué? Porque yo describo. Yo solamente estoy describiendo, y sí, ¿describes qué? ¿Desde qué posición? ¿Desde una posición pura? No, estás describiendo desde una posición ética. Estás describiendo, ya Heidegger tiene una posición ética y está describiendo, sí, un mundo desde donde lo que él ve. Y él lo ve como si fuera todo neutro, está pasando. Y no hay una posición crítica de decir, pero están quemando judíos. Nada más describo, ¿no? Diría, en esas posiciones. Digo, dice de Heidegger, yo por eso lo dije, estamos en una escuela de cuadros, ¿no? En cuanto a citas y todo eso, pues lo podemos poner, ¿no? En donde sea, pues, a nivel académico. Lo de los filósofos que leen a Descartes, son expertos en Descartes, dirán, qué barbaridad está diciendo este sujeto, porque lo que estamos diciéndolo en 2 minutos, 3 minutos, ¿no? Estamos reduciendo el pensamiento de Descartes, reduciendo el pensamiento de Heidegger, reduciendo el pensamiento de Levinas, para tratar de mostrar muy reductivamente el pensamiento de Dussel, porque esto que estamos planteando son prácticamente, no sé, mínimo unos, ¿qué será? Del 60 al 80, ¿no? Como 20 años de trabajo, ¿no? Que estamos repitiendo aquí, que estamos tratando de mostrar para que después se vea la estética. Sí, las lecturas de Heidegger, ¿no? Lo que queda claro es de que finalmente en todas sus obras siempre está el Dasein, ¿no? El Dasein, y no se ve, por ejemplo, que en su planteamiento tenga a su alrededor el ser con, ¿no? Parágrafo 45 de Ser y Tiempo, el ser con, ese ser con, ¿no? Ni siquiera es capaz de ponerle el ser con alguien, ¿no? El ser con, ¿no? Y Levinas y muchos otros más en la poesía se va a poder decir muchísimas más cosas, mucho más profundas,
que Heidegger en su neutralidad, en su ciencia neutra, ¿no? Porque hasta parece apolítica, ¿no? El ente, el Dasein, ¿no? Ese ente que es una mesa, una silla, un carro, el ente, ¿no? Así, ni bueno ni malo, ni frío ni caliente, así. Entonces, ese ente metafísico, ese otro, tiene un nombre, se llama, no sé, Rodolfo, se llama Luis, se llama tal, y ese ente no es un ente neutro, es un ente que siente, que es político, que es un misterio, y que además es un sujeto económico, que es un sujeto lleno de arte. Entonces, hay límites en la propia retórica y el esquema de Heidegger en ese aspecto, en el aspecto humano. Si bien se centra en la antropología filosófica del sujeto, del que somos ontológicamente, siempre está partiendo de la ontología occidental, el ser occidental, porque claro, en América Latina o en muchos otros países como los nuestros, de pronto en los pueblos originarios, la discusión del ser, ¿no? Ya está Rodolfo Kusch, ¿no? El estar, por ejemplo, puede ser distinto, ¿no? El danzar en el África, ¿no? Es una manera de estar y de ser, y no se está preguntando qué es el ser, se está bailando, se está danzando, se está haciendo arte. Entonces pienso que ahí ya hay distinciones muy finas con respecto a Heidegger, que hay que leerlo sin duda. Es un genio, es un filósofo que es un parteaguas de la filosofía, es importante, pero sí creo que desde sus posiciones, porque tienen todavía Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, el que quieran, tienen todavía una posición muy moderna epistemológicamente hablando. Es otra vez la epistemología moderna, yo solamente describo. Bueno, no sé si respondí, no sé si hay más preguntas. Quisiera que en esta parte, última parte, pudiéramos hacer estas discusiones para ir aclarando a los demás, ¿no? Si hay algo que se tenga que decir, adelante, ¿no? Yo los escucho. Digamos, no crean que yo lo sé. Yo con ustedes estoy aprendiendo, ¿no? En esta última parte, pues. Hay un par de comentarios todavía en el chat. Yo también quisiera quizás meter un poquito mi cuchara, ¿verdad? Elías Córdoba comenta o pregunta qué opinión tiene de que a Berta Cáceres le pondrán en un billete de lempira, moneda de Honduras, ¿verdad? Y dice si el nivel ontológico podemos llevarlo al nivel, si el nivel ontológico podemos llevarlo al nivel político. Y quizás yo para mi propio comentario, ¿verdad? Decir de que esta parte quizás de repente le puede llegar a ser difícil asirla, ¿verdad? Porque es como pensar, bueno, tenemos en nuestra realidad, por ejemplo, distintos tipos de mesas, ¿verdad? Pero que las mesas son concretas, pues, pueden ser una mesa de madera, una mesa de cristal, una mesa de piedra, de los colores que ustedes quieran, de la variedad que ustedes quieran, y eso podría llegar a ser la economía, la política, la estética, cada una representando una mesa, en un periodo histórico concreto. Pero en el nivel en el que estamos es como pensar en la idea de mesa general que agarre todo el concepto de mesa, ¿verdad? Es como indistintamente del material que sea, vea, de la cantidad de patas que tenga, etcétera, ¿verdad? Que creo yo que esa es la dificultad para esto, ¿verdad? Ahora, Gabriel, yo sugeriría de si pudiésemos quizás ir empezando a tirar esbozos acerca también de, bueno, cómo se come la estética desde la mirada de Dussel, ¿verdad? Porque también es curioso que no es exactamente lo mismo el nivel ni teórico ni práctico, ¿verdad? Ni técnico, ¿verdad? Que quizás pudiese como ahí medio ir metiendo. Sí, bueno, a ver, lo del comentario de alguien que va a salir en el billete, no tengo comentarios sobre eso, compañeros, no vivo allá, no tengo ni de eso qué signifique, ¿no? Para la gente que vive allá.
¿no? Yo quiero ser muy respetuoso con los lugares, ¿no? No podría hablar de política en otros países porque yo no vivo, no estoy padeciendo eso. Y bueno, dentro de lo que estamos platicando de la ontología, el comentario no tendría sentido, no lo veo cómo encajarlo, ¿no? Sí, tirar un poco qué está pasando con la estética. Yo lo planteaba porque después eh, ya vimos esta parte ontológica y esta parte ontológica sigue teniendo una parte del conocimiento epistemológico, el conocer el sujeto humano como todavía muy moderno, que solamente es conocimiento, ¿no? Y Nietzsche y esta línea también heideggeriana, ¿no? Derrida, y Dussel lo va a sacar de Schopenhauer, la idea, la parte de la voluntad de vivir. En esta parte de la voluntad de vivir, una cosa es las ciencias y la epistemología, cómo se conoce, y después hay otra parte, dice Dussel, y bueno, estamos de acuerdo con todo eso, ¿no? Filosóficamente hay una parte, diría Nietzsche, a grandes rasgos, de que esa parte es voluntad. Y esa parte que es voluntad, voluntad de vivir, el querer de la vida, ese querer no entra o es distinto, tiene una naturaleza y un desarrollo distinta a la voluntad. La voluntad no es una cuestión de estructura racional, de cómo lo vamos a hacer, medio fin, el otro como objeto, sino ahora es la voluntad del yo quiero en el sentido de querer, del querer de la vida, querer vivir, ¿no? Y esto dice Dussel, a diferencia del pensamiento racional, el querer de la víctima viene de un sentimiento, o por lo menos de una parte humana que va a decantar en una economía y en una política. Pero ya estamos hablando de dos dimensiones del ser humano. El ser humano no solamente es cognitivo, es más, muchas veces el ser racional viene, hay un momento anterior, y ese momento anterior en un momento va a ser la voluntad, ¿no? Del querer vivir, ¿sí? El viviente, ¿sí? Lo que hace, el que quiere vivir, va a encontrarse en el mundo, ahora sí ya podemos trabajar esto, va a encontrarse en el mundo frente a objetos, pero ¿para qué? ¿Para conocerlos o para vivir? Porque si nos estamos colocando ya en otros niveles, ya no es en el de cognición, ahora es el sujeto que de pronto, imaginen ustedes, están caminando en medio de la selva y de pronto alguien se cae. Y entonces, el ir caminando en medio de la selva, ¿qué está pasando en el cerebro humano? Estás tocando un árbol, lo que sea, y diciendo, lo voy a conocer. No, es una actitud, y esta actitud viene del querer vivir, de la voluntad. Dussel, ya en la estética, está planteando en este desdoblamiento razón-voluntad un tercer momento que es el gusto. Y dice, el gusto ya no es la voluntad política y ética donde decanta, y no es la racionalidad medio fin del sujeto frente a un objeto. El gusto es una facultad del ser humano que viene por el descubrimiento y la emoción que genera no sobrevivir, sino la fuente de la vida. Y entonces Dussel lo que está aportando, lo que está diciendo es, hay una facultad de la razón, hay una facultad de la voluntad y hay una facultad del ser humano también, que es el gusto, y tendríamos que tratarlo de manera distinta. Y ahí se va a meter. Así como hay un Dasein en Heidegger, este sujeto angustiado, que de pronto ante la angustia se abre y empieza a reflexionar sobre el ser, ¿sí? Así como en la voluntad hay un querer de la vida, para la vida, y por eso se generan instituciones políticas y éticas, el gozo va a despertar otras cosas. Arte. Entonces dice,
si logramos entender el planteamiento de Heidegger a nivel cognitivo, digamos, de la epistemología de las ciencias sociales que están tan metidas ahí, y logramos comprender la voluntad que nos lleva a las instituciones para generar vida comunitaria, ética y políticamente, podemos en algún momento empezar a desarrollar este planteamiento de la aistesis, el asombro por la fuente de la vida, que tiene como último horizonte la vida misma, y de ahí se genera no un conocimiento, un sentimiento. Y dice, esa es otra parte del ser humano, ¿no? Esta otra parte del ser humano es la parte emotiva, sensitiva, y esta es la que nos lleva a entender la estética. Pero habría que entender y diferenciar estas otras partes, quitarlas de en medio, ¿no? O no quitarlas de en medio, pero sí tener lo que estamos haciendo es que en este momento estamos haciendo recortes o cortando para ir delimitando en dónde queremos o dónde está sumergida la estética. Yo sé que ustedes quieren que hable de arte en este momento y que les diga no sé qué, no sé cuánto, pero para mí es más importante que entiendan, ¿sí?, estos planteamientos para después entender o comprender ya el campo en el cual Dussel se está moviendo. La aistesis, precisamente, es el ser en el mundo que se abre de Heidegger, pero ya no se abre para el conocimiento, sino que se abre a partir de un sentimiento. ¿Y un sentimiento frente a qué? Ante el otro. Que eso ya después lo vamos a ver, ¿no? Por ahí hay preguntas, Pedro. Yo quisiera escucharlos a ustedes. Ya Pedro, Sí, yo ya te resumí todo en esos minutos. sí, Yo sé que están ansiosos. gracias. Si Tengo unos alguien más cuantos. quiere participar a voz alzada, puede hacerlo. Aquí han dejado otro comentario. Me parece que la estética, desde nuestras circunstancias, se puede ver que el arte y lo bello se ve en las formas en cómo la estética se plantea como una resistencia, una crítica muy profunda. La estética no nace desde el ocio, sino desde la necesidad. No podemos hablar de estética sin hablar de realidades concretas. Es posible hablar de una estética, y pregunta, ¿es posible hablar de una estética sin hacer uso de categorías occidentales? Ah, y perdón, Brian Caso tenía la mano levantada. Discúlpame, compañero, adelante. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues primero que todo, pues muy contento desde Colombia escuchando pues al maestro Gabo Salazar, que pues lo conozco. Bueno, pues para empezar, pues me encanta pues de cómo el maestro habla de la estética y pues una palabra muy importante que dijo que es la angustia, ¿no? Que es la angustia dentro de los 10 minutos que hablaste. Eh, en un texto de Enrique Dussel de Filosofías desde el Sur, él habla de esto, ¿no? De cómo esa angustia del reconocernos en sí mismo sobre nuestra identidad cultural, ¿no? Muchos han dicho de cómo nosotros o cómo los pueblos originarios caben dentro de lo que estamos hablando aquí. Y diría que pues si leemos Filosofía desde el Sur, él nos habla desde una decolonización, que parte de lo que estamos hablando y pues no conocía mucho sobre Dussel y ahorita pues durante estas clases, de esta clase que hemos tenido pues de esas seis, como de esas seis categorías que me abriste ahorita sobre, o me expandiste esas ideas, pues tomo como esos conceptos y, o sea, me sirve porque estoy haciendo una licenciatura y estoy tomando como referente a él y entonces me expandes esos conocimientos o esas ideas sobre la estética, mejor dicho, de todo lo que has hablado en estas horas y pues te agradezco, no hago ninguna pregunta pues porque soy nuevo y pues muchas gracias por, por darme esos aportes.
Sí, lo que decían, a ver, eh, mm, yo quisiera que comprendieran esto, ¿no? Por eso, por eso todos estos bagajes, ¿no? Las preguntas tienen que ver con eso. A ver, eh, a partir del 98, de cuando se hace la ética amarilla, hay un esquema ya nuevo, renovado. Ahora las 6 categorías van a ser utilizadas en un esquema, o van a ser, ¿cómo decirlo? Van a caberse en una nueva forma. A partir del 98, los libros, pero todo esto desde antes, pero ya es sumamente marcado en el 98, en la etapa madura. Hay la primera parte y la segunda parte, la parte crítica. En la política es lo mismo, hay un primer planteamiento y después viene la parte crítica, siempre en el mismo libro, o los mismos libros siempre va a tener este esquema. En la estética va a ser lo mismo. Hay un esquema primero, la primer parte siempre va a ser ontológica, como totalidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que vamos a criticar. ¿Sí? Porque es lo que vamos a, dice Dussel, esta es la parte ontológica donde hay que describir, así a lo Heidegger, como decían hace rato, describir cómo funciona el sistema. Pero la parte segunda es la parte crítica, y esa parte crítica es la parte propiamente de la filosofía de la liberación, porque se va a colocar en el lugar de la víctima. Pero para colocarse en el lugar de la víctima, tenemos que describir el sistema como totalidad. El sistema que se va a fetichizar, el sistema estético que se va a fetichizar y que va a decantar en violencia y que va a decantar en dominación. Y claro, los que sufren esa dominación van a reaccionar tratando de moverse antes de ser aniquilados. Pero esa segunda parte no se comprende sin la primera. Entonces, por eso esta primera parte hay que comprenderla, ¿no? Entonces, ¿se puede hacer una estética distinta? Sí, pero hay que entenderlo, digamos, hay que entender la parte que muchas veces cuesta trabajo, porque cuando uno se ve como víctima, uno quisiera ya, no, espera, hay que entender Marx, para poder mostrar la teoría del valor y del plusvalor, ¿sí? Tuvo que mostrar cómo funcionaba el capital, con sus categorías, valor, ¿no? Trabajo vivo, medios de producción, todas estas categorías básicas, abstractas, las tuvo que definir para después construir cómo funciona el capital, para después demostrar que había un robo de trabajo. Entonces, esto es muy metódico, compañeros. Y cuando yo les digo, Dussel, vean las primeras hipótesis que tienen en el primer ensayo, y se darán cuenta que son hipótesis que están apuntando, como bien dijo Pedro, a lo general, porque son categorías abstractas. En este caso, para que les dé un ejemplo, ¿no? La vida, ¿sí? Principio material, la vida no está diciendo la vida en Ciudad de México, la vida en El Salvador, la vida en Argentina, dice la vida para todo viviente, todos, el que sea, porque está en un nivel abstracto, para todos, general, de la vida, todas. Cuando pasamos al plano concreto, entonces ahí sí ya estamos en un plano histórico concreto determinado. Sí, sin duda, hay una estética que de pronto sea, por ejemplo, no sé, que dependa de la cultura, cuál les gusta, semita, de la cultura griega, de la cultura, digamos, maya. Sí, pero ahí ya estamos hablando del nivel, es decir, si entendemos todos en lo general qué es la vida, si entendemos todos en lo general de qué estamos hablando de estética, entonces luego podemos pasar ya a los planos concretos y nos vamos a dar cuenta de las diferencias y de la violencia que existe de una cultura sobre otra. Pero primero tenemos que presuponer la vida para después llegar a la vida de la víctima. ¿Por qué la vida de la víctima? A esa sí se le aniquila. ¿Por qué sí se le mata?
Y ahí entra la injusticia y la política. Esto es lo que primero que quiero plantear, ¿no? Yo lo estoy planteando a 4 sesiones. No estamos yo lo que estoy diciendo, no estoy agotando el tema. Si yo les pregunto quién leyó 7 hipótesis de estética de la liberación, nadie ha hecho una pregunta del texto. Siempre son preguntas ahí como, por acá me late, por acá yo digo. Para mí las preguntas son así específicas ya en el nivel, digamos, de los conceptos que estamos utilizando, ¿sí? Por supuesto que se van a ir respondiendo, ¿no? Pero me parece que esto es metódico. Primero tenemos que ver esto, ¿no? Aunque sea tedioso, ¿no? Eso. Para muchos, pues, ¿no? Pero creo que son los fundamentos. No sé, son las 9, Pedro. Sí, quizás con esta pregunta. ¿Ah? No, adelante, ¿Cómo, Pedro. cómo fue? Que espero no decepcionarlos. Perdón, sí. Sí, quizás en ese sentido, en esta sesión podemos ir cerrando el día de hoy. Recalcarles, ¿no?, de que hacen falta 4 sesiones y vamos a ir explorando más elementos. En esta se ha dado, digamos, como los elementos más generales de toda toda la plataforma filosófica, básicamente, de Dussel, que van a ser incorporados en la estética de la liberación, ya como tal. Las próximas sesiones ya vamos a ir puntualizando cada vez más en cómo Dussel va a ir desarrollando la estética como tal, ¿verdad? Que es quizás uno de los planteamientos sí más innovadores, ¿verdad? En los últimos años. Entonces, les animo a que podamos seguir asistiendo, a que las preguntas pues van a irse solventando y que el debate siempre va a estar sobre la mesa, ¿verdad? Esto sigue siendo planteamiento que debe de seguir construyéndose, pues, ¿verdad?, entre todas y todos y todas. Un par de indicaciones quizás antes de que nos retiremos. Los textos estarán en el Google Drive. En teoría, les deberían de haber llegado a todas y todos en los correos, ¿verdad?, con los que ustedes se inscribieron. Vamos a estar revisando a quienes les han llegado y vamos a tratar de hacer desde WhatsApp una comunicación más bilateral con aquellas personas que nos reporten que no les han llegado, ¿verdad? Igual de los links para la llamada. Y en todo caso vamos a ver de llevar un control de asistencias para ya darle los certificados al final del curso, ¿verdad? Que enviaríamos a los correos electrónicos mismamente, ¿verdad? Bueno, yo creo que con eso sería la conclusión de la noche de hoy, ¿verdad? Esperemos la próxima sesión, que será, ya les digo nada más el recordatorio, será el 29 de enero. Solo una última cosa que no quiero dejar de apuntar, es que no introducción, es que hoy, de hecho, llegando a lo concreto, ¿no?, de histórico de El Salvador, hoy en El Salvador se conmemoran 2 hechos importantísimos, ¿no? Por un lado, la masacre de los indígenas, sobre todo en el occidente del país, pero en todo el territorio nacional, en 1932, a manos del presidente Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? Y por el otro lado, también en 1980, la conformación de la Marcha de la Unidad, que fue la marcha más grande en el país, y que, digamos, se formó por la unidad de los distintos movimientos sociales que conformaron la unidad de los distintos movimientos políticos ya de cara a la conformación del histórico FMLN, ¿verdad? El FMLN de aquella época, ¿no? Entonces, para nosotros es bien simbólico el empezar a hablar acerca de estética en un día en el que justamente está marcado por la rebeldía de nuestro propio pueblo, ¿verdad? Y por su deseo de liberación, ¿verdad? Que creo que ese es uno de los enfoques más importantes acá, hablando de estética, ¿no? El deseo, el gusto por un futuro mejor, ¿verdad? Entonces, con eso cerramos la sesión de hoy. Les agradecemos
Vamos a ir anotando sus correos para quienes nos reporten de que no les llegó el correo el día de ayer, ¿verdad? Muchas gracias y buenas noches.